Salmo 46 dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Si usted es un estudiante de la historia de la iglesia, conoce el significado del Salmo 46 y el importante papel que jugó en la Reforma Protestante. El líder principal de este movimiento protestante fue el reformador alemán Martín Lutero, quien escribió un himno titulado Castillo fuerte es nuestro Dios, himno que cantaremos después de este sermón. Y ese himno está basado justamente en el Salmo 46, en el Salmo que acabamos de leer. Lutero escribió este himno como resultado de cómo este salmo impactó su propia vida durante un tiempo debilitante de crisis externa. Era el año de 1527 y la peste bubónica se extendía por Europa. Esta terrible epidemia golpeó brutalmente el país de Alemania. Muchas personas murieron a causa de la peste bubónica. Se produjo una cantidad de muertes, como acabo de decir. La gente vivía con miedo. La gente vivía con pánico de contagiarse de esta peste y terminar muriendo. La tasa de mortalidad de esta peste no era como el virus que tenemos en estos momentos. Las probabilidades de que murieras si te daba la peste bubónica, te contagiabas de ella, era muy elevada. Ni siquiera una mascarilla ni gel antibacterial podía librarte de ella. Muchos escapaban incluso de la ciudad buscando seguridad. Muchas personas huían, tratando de huir de esta peste. Y el problema para Lutero en ese momento era el siguiente. ¿Debería huir? Se preguntaba Lutero. ¿Debería huir por la salud de su familia y su propia preservación? Lutero tuvo que preguntarse, ¿será que tengo que salir de Alemania para que mi familia no se termine contagiando y nuestras vidas y nuestra salud se preserve? Y la otra pregunta que debía hacerse Lutero era esta: ¿o debería quedarme y ministrar a los que se quedaron y exponerme a esta enfermedad mortal? No era fácil, ¿verdad?, la decisión. Y Lutero tuvo que tomar una decisión. Y Lutero tomó la decisión difícil de quedarse para pastorear al pueblo alemán a pesar de la peste bubónica. ¿Qué dirían muchos hoy de la decisión de Lutero? Con su esposa Katy, Lutero convirtió su casa, escuchen esto, Lutero convirtió su casa en un hospital para moribundos. No solamente era que tengo miedo a contagiarme y me encierro, ok, yo voy a pastorear a Alemania, pero me voy a quedar aquí encerrado. Si tengo que escribir y mandar cartas a mi iglesia, lo haré, pero me voy a quedar aquí encuartelado. No. Él dijo, este es un momento donde debemos glorificar a Dios en todo. ¿Y quién mejor que los cristianos para ayudar a una sociedad infectada como esta? Y él convirtió su propia casa en un hospital para moribundos. Imagínate la casa de este joven pastor, llena de personas enfermas y contagiadas de la peste bubónica, teniéndose allí en cada lugar de su casa para cuidar de ellos.
Trágicamente, su hijo Hans, de 3 años, contrajo la enfermedad y casi muere. Y durante esta temporada tan dura y tan dolorosa para Lutero, se sintió tan abrumado mental y emocionalmente que se desmayó en la mesa de la cena más de una vez y tuvo que ser llevado a su cama. Tal era la carga que tenía que mientras estaba sentado a la mesa, ¡bum!, caía desmayado. Y fue en medio de esta terrible situación que Lutero se ancló nada más y nada menos que en el Salmo 46. En un tiempo de debilidad física y emocional y de pestilencia, Lutero escribió: castillo fuerte es nuestro Dios. Y esto lo escribió como un maravilloso testimonio de la fuerza que él encontró en el Señor en medio de días tan difíciles. Y uno de los versos de este famoso himno dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Y en un momento, mientras su hijo de 3 años casi muere y tiene su casa convertida en un hospital, una de las estrofas de este himno dice: nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, pero al final de eso prevalecerá el reino eterno. Eso es cristianismo en práctica. Fue el Salmo 46, mis amados hermanos, el que le dio al reformador Martín Lutero la fuerza interior que necesitaba durante esta devastadora plaga. Y este salmo comienza con estas palabras. Salmo 46, versículo 1, declara la palabra inspirada de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Increíble. Y es este salmo el que comenzaremos a estudiar a partir de hoy. Y ruego que el Espíritu Santo selle estas palabras en nuestros corazones. Y que estos preciosos salmos no solamente sean leídos y cantados por el pueblo de Dios, sino que puedan ser vividos en el momento de la prueba. Porque es allí donde se prueba la fe y la realidad de nuestra fe, en medio de la prueba. Amén. Este es un salmo que más que centrarse en los problemas, como vamos a ver en esta mañana, este salmo se centra más bien en el poder del Dios Todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra y que sustenta todo lo que ha creado. Así que este salmo se centra en Dios, comienza en Dios, en la mitad está Dios y al final está Dios. Y en los versículos 1 al 3 de este salmo, Dios se muestra a Dios como fuente de confianza y de seguridad. En los versículos 4 al 7, el salmista muestra a Dios como fuente de regocijo. Y en los últimos versículos, en los versículos 8 al 11, ahora el salmista nos va a presentar a Dios como la fuente de paz y de tranquilidad para su pueblo. En estos 3 bloques está distribuido este salmo. Versos 1 al 3, Dios es nuestra fuente de confianza y seguridad. Versos 4 al 7, Dios es nuestra fuente de regocijo. Y en los versos 8 al 11, Dios se presenta como la fuente de paz y de tranquilidad para su pueblo. Y este salmo comienza: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Este salmo no comienza hablando de los problemas. Este salmo comienza hablando de Dios. ¿Notaron eso? Dios es. Esa es la declaración, esa es la introducción que hace el salmista. Más que mirar el salmista las situaciones que estaba experimentando, el salmista mira a Dios. ¿Notan eso? Alguien decía: el pánico solo es posible cuando Dios es oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias visibles. Y lo voy a repetir. El pánico solo es posible cuando Dios es oscurecido en nuestros pensamientos por las circunstancias visibles. Hermanos, el pánico solo es posible en nosotros cuando tenemos un bajo concepto de Dios. Las personas que más sufren en medio del dolor,
Las personas que hacen más complejo el sufrimiento que ya tenemos son aquellas que no conocen a Dios. Y la manera en cómo respondemos ante el sufrimiento también demuestra si realmente conocemos a Dios como decimos conocerlo. Un alto concepto de Dios fortalece en medio de la prueba. Un bajo concepto de Dios, la incredulidad será presa para nosotros. Esto es increíble, ¿saben por qué, hermanos? Porque hay personas que les encanta hablar de los problemas. Hay personas que se deleitan en hablar de los problemas. Si te dieran una hoja ni un papel y te hubiesen dado, mira, necesitamos que tú escribas un salmo. Va a ser el 46. Yo estoy seguro que pensaríamos, pero eso parece como un salmo de lamentación o debería estar en otro libro, porque ese salmo es totalmente trágico. Como leer el Salmo 73. Porque nos hemos acostumbrado a hablar mucho de los problemas. Hay personas con quienes tú te sientas a hablar y lo único que usted habla es de caos. No hay esperanza por ningún lado. Yo le digo a mi mamá, que tiene muchas historias trágicas, yo le digo a mi mamá, en tus historias nadie sobrevive. Y es verdad, eso es lo que escuchamos, todo es una carente de esperanza, de alegría o de regocijo. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Las palabras están en nuestra boca para evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Así que si ese corazón está lleno de problemas, hablando solo de problemas, eso indica temor. Ese corazón está dominado por el miedo. Hay personas con las que tú le dices, mira, estoy pensando ir a comprar un artefacto allí por el centro. Uy, mira, yo escuché una historia. La persona iba a comprar justamente lo que tú vas a comprar. Porque es que calzan. Y yendo, mira, eso le quitaron zapato y después encontraron su cuerpo en pedacitos por ahí. Yo te recomiendo que no vayas. Todo es una tragedia. No hay esperanza de ningún lado. ¿Estoy diciendo yo que hagamos caso omiso a los problemas? No, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero yo quiero recordarte que el personaje principal en nuestras conversaciones y en nuestros pensamientos debe ser Dios. Amén. Y este salmo nos da una gran indicación de eso. No se centra en los problemas a pesar de que hay problemas, sino que se centra en Dios. Dios quiera que Él sea el principal objeto de nuestra meditación. Amén. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hoy no vamos a centrar solo en el verso 1. Y es interesante con la palabra que usa el salmista para describir a Dios aquí. Él comienza, Dios es. Porque esta no es la palabra que se usa normalmente en la Biblia para Jehová o Yahweh. Esta es la palabra hebrea Elohim, que es la forma plural de Él, que significa el poderoso, que significa el omnipotente, que muchas veces en la Biblia se traduce en plural como de dioses, pero nosotros sabemos por todo el consejo de Dios que solo hay un Dios verdadero. Y esta palabra en hebreo significa que Dios es extraordinariamente todopoderoso, tiene omnipotencia sobre omnipotencia. Solo Él es el todopoderoso. Y esta palabra hebrea Elohim se usa en el primer versículo de nuestras Biblias. En Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice el texto, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Lo que el salmista está diciendo es que este creador todopoderoso que creó todo de la nada y que sustenta todo lo que ha creado, este es nuestro amparo y fortaleza. El salmista no está describiendo a cualquiera como nuestro amparo y fortaleza. Él está diciendo Elohim, el omnipotente, el Dios todopoderoso, quien creó todo lo que hay, las galaxias, los planetas, las estrellas y todo lo que nuestros ojos puedan ver, ese Dios es nuestro amparo y fortaleza. Con esta declaración el salmista está diciendo que Dios es mucho más grande que cualquier prueba o enemigo que su pueblo o el salmista podían enfrentar.
Qué maravilloso es tener como nuestro refugio y como nuestra fuerza el Dios que creó todo lo que hay y que sustenta todo lo que hay. Qué glorioso es eso. Y noten el verbo es. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este verbo enfatiza que en cada momento de cada día Dios es todopoderoso. ¿Saben qué es lo que quiere decir eso? Que Dios nunca es débil. Que no hay días en donde Dios sea menos poderoso de lo que realmente es. A Dios nunca le falta el poder necesario para vencer a cada uno de nuestros enemigos. Y debido a que nuestro Dios es inmutable, posee el mismo poder ayer, hoy y por los siglos de los siglos, incluso hoy, 18 de octubre del 2020, el mismo poder. ¿Y saben qué? Ese poder está disponible para los suyos. Y eso produce gran regocijo en el salmista. Él dice, Elohim, Él es mi amparo y fortaleza. No que llegará a serlo, Él es mi amparo y fortaleza. ¿Quién? El Dios omnipotente, el Todopoderoso. Y ahora comienza a dar algunas descripciones de Dios. Primero dice, Dios es nuestro, es propiedad suya, es nuestro amparo en primer lugar. Y esta palabra también se puede traducir como refugio. Él está diciendo, Dios es nuestro refugio. Y este lugar de refugio se describe como un lugar de seguridad y de protección. Lo cantamos en el himno anterior. ¿Recuerdan? Tengo un refugio en tempestad. Si mi pecado acusa, tengo un refugio. Si vienen los problemas, tengo a dónde ir y dónde hallar seguridad y protección. Tengo un refugio. Y acabamos de ver quién es ese refugio. Cuando hablamos de algo o de alguien que es un refugio, esto nos muestra algo muy importante. Para que exista un refugio, es porque existe una amenaza, ¿verdad que sí? Si no existiera ningún tipo de amenaza, ¿para qué se necesitaría un refugio? Estaría de más. Pero no es así. Nosotros podemos estar enfrentándonos en este mundo caído, amenazas físicas, amenazas emocionales, amenazas espirituales. Pero en medio de cualquiera que sean las amenazas, en nuestros pensamientos, corazones, en aspectos de la vida diaria, Él es nuestro refugio. Cuando en nuestras mentes viene la amenaza de la condenación ante la culpa del pecado, tenemos un refugio que es Cristo, quien cargó con todas nuestras culpas en la cruz del Calvario, quien vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y quien murió la muerte que nosotros debíamos sufrir. Él es nuestro refugio, aun cuando la culpa del pecado acecha. Cuando sentimos ese abatimiento de tristeza y ese desánimo que todos experimentamos, Él es un refugio donde podemos hallar consuelo, fortaleza y renovar nuestras energías. Él es un refugio y no es cualquier refugio, es Elohim, el omnipotente. No es débil. No flaquea, no tiembla ante nuestros enemigos. Nuestro Dios no le teme a nada y no descansa. Más bien todos deberían temerle a Él. Así que no solamente deberíamos reconocer las amenazas que vienen a nuestras vidas, debemos reconocer también la realidad de que tenemos un refugio. Cuando el salmista corre hacia Él y se esconde en Él, es como un soldado corriendo hacia un castillo. No sé cuántos han visto esas películas de batalla, que cuando viene el ejército detrás a vencerlo, ellos ven el castillo allá, tenemos que llegar hasta allá, ya estaremos seguros. Y es una tensión cuando tú estás viendo galopar, 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 y cuando entran a ese castillo, ¡boom!, están seguros. El salmista dice, cuando yo me siento abatido y amenazado, yo me refugio en Él. Él es mi refugio. Pablo en un momento, el hombre que había liderado muchas iglesias, el hombre que había evangelizado a muchas personas, el hombre que había ministrado muchas almas e ido a la cárcel por causa del evangelio, cuando le escribe a Timoteo, dice que todos lo abandonaron.
¿Sabe lo que es eso? Al apóstol Pablo, el hombre que Dios usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, el hombre que ministró a muchas iglesias, desgastó su vida radicalmente en servicio al pueblo de Dios. Y al final, en su juicio, dice, todos me abandonaron. Pero me encanta, porque Pablo no sufría de autocompasión ni de autolástima, como lo vimos en la escuela dominical. Pablo decía, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Me encanta eso. Él sabía que aun cuando fue abandonado y lo habían dejado solo y nadie lo apoyó, él decía, tengo de mi lado el mejor de los refugios, el Dios omnipotente. El salmista sabía que todo lo que lo atacaría, los enemigos que lo rodean y los temores que venían a su vida, no podían dañarlo mientras estuviera rodeado por estas resistentes e impenetrables muros que le proporcionaba Dios. Y es interesante, hermanos, porque el texto nos dice que Dios te concede un refugio. ¿Notan eso? No dice que Dios, cuando tú le oras, Él te va a conceder algún lugar donde refugiarte. No, dice, yo mismo seré tu refugio. Increíble. Yo mismo seré el lugar, mi presencia será tu refugio. Y esto es para todos los creyentes hoy, para todos. Encontramos consuelo y fortaleza para nuestros propios corazones mientras descansamos en Dios, quien es nuestro refugio. Nada puede tocarnos excepto lo que Él envía o lo que Él permite en nuestras vidas. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Obviamente, esto no significa que en nuestras vidas no vamos a presentar ningún tipo de dificultad. Porque si esto fuese así, ¿para qué un refugio? ¿Verdad? Todos experimentamos dolor. Y eso incluye a los cristianos. Lamentablemente en nuestra propia nación hay muchas llamadas iglesias que dicen, tú eres un hijo del reino, tú no tienes por qué sufrir. Y si estás sufriendo es porque estás en pecado o incredulidad. Oh, entonces Pablo estaba en pecado, incredulidad. Job estaba en pecado, incredulidad. Pedro estaba en pecado, incredulidad. Elías estuvo en pecado, incredulidad. Es más, el Hijo de Dios entonces estuvo en pecado, incredulidad. Quien no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza y fue colgado en la cruz como un vil delincuente. Los cristianos también sufren. Es por eso que el refugio que es Dios siempre será relevante para nosotros. Pero a pesar de toda dificultad podemos tener la seguridad de saber que cualquier cosa que nos asalte, Dios tiene el propósito de usar cada circunstancia para un bien mayor en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es ese bien mayor? Nuestra santidad. Nuestro problema cuando llegamos a este mundo es el hecho de que Dios es santo y nosotros no. Ese es nuestro gran problema. Y cuando Él nos rescató por gracia a través de la obra de su Hijo Jesucristo, quien es nuestro precioso Salvador, Él determinó no dejarnos como nos encontró. ¿Ustedes recuerdan, han leído la parábola del Hijo Pródigo? Que llega a casa todo cochino, sucio. El padre no le dice, bueno, entra así a la fiesta. No, que se bañe, que se limpie y me le dan vestiduras nuevas. Así es nuestro Dios cuando llegamos a su vida todos sucios por nuestros pecados. Él nos tomó y por la obra de su Espíritu está limpiando y renovando nuestras vidas. La mayor meta y deseo de Dios en nuestra vida es nuestra santidad. Ustedes han escuchado eso, hay que hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios. A veces hablamos de ese término y suena como algo abstracto y confuso. Pero ¿saben qué dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que tú y yo seamos santos. Y saben que el dolor de la vida, las pruebas de la vida, la oposición en la vida, las amenazas de la vida son un glorioso instrumento en las manos del Redentor que Él usa para que tú y yo seamos lo que Él quiere que seamos. Una réplica de Cristo en esta tierra. Y ser como Cristo significa sentir como Cristo, pensar como Cristo,
hablar como Cristo y actuar como Cristo. Y tú y yo sabemos que estamos muy lejos de eso. Bendito refugio que es nuestro Dios. Pero el salmista también añade, y Él es nuestro amparo o refugio y fortaleza. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Y mientras el salmista continúa esta primera línea, agrega este detalle. Él es nuestra fuerza, y es la palabra hebrea para os. Significa o describe la idea de un poder que es tan grande que sostiene al salmista y a sus compañeros de fe, incluso en sus momentos más difíciles, decía el pastor Steve Lawson. Y él sigue diciendo, Dios capacita a su pueblo para que se mantenga firme a través de las muchas pruebas que se le presentan a través de su fuerza sobrenatural. En medio del abatimiento de la prueba, Él provee esa fuerza natural que tú y yo necesitamos. Y es interesante porque mientras el salmista escribe esto, la ciudad de Jerusalén está rodeada por fuerzas enemigas. Había una amenaza muy presente. Ejércitos extranjeros que amenazaban la existencia misma de Israel. ¿Tú sabes lo que es mirar así y ver a tus enemigos allí? ¿Y saben qué? Dios fue, en última instancia, la fortaleza amurallada alrededor del salmista, protegiéndolo, preservándolo y fortaleciéndolo. El ejército enemigo se jactaba de sus caballos y sus carros. Pero yo decía, nuestra protección es el Señor. Hermano, ¿te has sentido alguna vez sin fuerzas? ¿Te has sentido alguna vez así sin fuerzas? ¿No escucho el micrófono? ¿Te has sentido alguna vez así sin fuerzas? Yo me he sentido así. Yo no sé si soy el único que a veces se siente abatido y como si sin esperanza. Yo no sé si soy el único que a veces dice, Dios mío, dame fuerzas porque no las tengo. Yo no sé si soy el único que a veces tiene lucha en sus pensamientos. Yo no sé si soy el único. Pero si tú sientes lo mismo que yo, te identificas con estas palabras. Porque aún en ese momento de debilidad, en ese momento donde carecen las fuerzas, Dios es nuestra fuente de poder. Ayer escribía una de nuestras hermanas en el grupo devocional de las damas. Decía, a veces me pregunto cómo nos mantenemos en pie en medio de la prueba, y a la conclusión a la que llego es, Dios. Si fuera por nosotros ni siquiera estuviésemos aquí sentados. Hemos recibido muchos golpes por años. Y nosotros también hemos dado muchos. No somos inocentes aquí. Y a pesar de eso, Dios nos ha dado fuerzas y las ha renovado para que sigamos. Tu fuerza no viene de tus dones. Tu fuerza no viene de tus conocimientos. Tu fuerza no viene de tus amistades, vecinos, de tus relaciones. Tu fuerza viene del Señor. Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra fuerza hoy, hermano. Él no ha cambiado. En esos tiempos de nuestra debilidad es cuando debemos volvernos con mayor confianza a Él. Dios es todopoderoso y promete sostenernos. Séle sincero y pídeselo. Nuestro Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pero hay algo más que añade el salmista en el verso 1. Y también describe la idea de que Dios es omnipresente. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él siempre está presente, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una cosa es que Dios sea todopoderoso, Elohim. Pero ¿qué pasa si este Dios todopoderoso está tan lejos, tan lejos, tan lejos allá en las alturas cuando yo estoy experimentando un problema? ¿De qué nos sirve que Dios sea el omnipotente y todopoderoso si Él está tan distante y tan lejos cuando viene la prueba en nuestra vida? ¿De qué sirve tener a un Dios todopoderoso pero que no sea omnipresente? No sirve de nada. Mi Dios es todopoderoso. Pero no es omnipresente, no.
está muy lejos. No he podido experimentar su poder debido a su lejanía. ¿De qué sirve? Pero ¿saben qué es lo hermoso de nuestro Dios? Que no solo es omnipotente, es omnipresente. Y eso es una ventaja grande para nosotros, porque eso implica que su poder estará presente en medio de nuestras tribulaciones. Eso implica que su poder estará disponible para nosotros 24/7. ¿Has dado gracias a Dios en la última semana, Señor? Qué glorioso es saber que tú eres omnipresente. Si no, no estaría experimentando tu poder y tu fortaleza en este momento. El salmista necesita que Dios esté con él en el horno de la aflicción. Así como Daniel necesitaba que Dios estuviera con él en el foso de los leones. El salmista necesita que Dios esté en la barca con él en medio de la gran tormenta, como Jesús lo estuvo con sus discípulos. Tú y yo necesitamos que Dios esté presente en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del desaliento, en medio de la confusión, en medio de la duda, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Tú y yo necesitamos que Dios esté presente. Y tú dirás, pastor, ¿y qué tan cerca estará Dios? Por lo menos ahora mismo. ¿Estará aquí ahora? La Biblia dice que Él vino a ser morada, no alrededor de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Puede haber algo más cerca que eso? Qué bendición que nuestro Dios esté tan cerca de nosotros. Qué bendición que Él haya hecho morada dentro de nosotros. Él es nuestro tabernáculo, el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Él ha hecho morada en nosotros. No solo para convencernos de pecado, justicia y juicio. No solamente para darnos fe que somos hijos de Dios. No solamente para ayudarnos a gemir en medio de la oración, sino para fortalecernos y acompañarnos en medio de la confusión, el abatimiento y la prueba. Miren, los indios nativos americanos tenían una tradición para celebrar la madurez de los jóvenes en sus tribus. Ellos tomaban a los jovencitos de sus tribus cuando cumplían la edad de 13 años, que los consideraban maduros, imagínense eso, a la edad de 13 años. Cuando ellos venían estos jovencitos de 13 años de sus tribus, estos indios americanos, y los consideraban maduros, ellos tenían una tradición en medio de ese proceso. Ellos tomaban a este pequeño de 13 años y lo colocaban en medio del bosque a horas de la noche. Pero no solamente lo colocaban allí en medio del bosque a horas de la noche, sino que vendaban sus ojos. Este jovencito de 13 años no podía ver absolutamente nada. Y la prueba era que si el jovencito realmente había madurado, aquí se iba a probar su madurez, debía aguantar hasta el amanecer con los ojos vendados allí en medio del bosque. Lo dejaban allí. Ahí te dejamos solo. Imaginen el miedo de este jovencito de 13 años con los ojos vendados en medio del bosque con todos los peligros que eso implica. Cualquier rama que se movía, ellos pensarían que era un oso. Cualquier sonido que escuchaba a mitad de la noche, imagínatelo. Ellos inmediatamente lo iban a interpretar como una amenaza. Y allí en la oscuridad, con frío, con los ojos vendados y escuchando los diferentes ruidos en medio de la noche, imagínate el pánico de estos jovencitos. Pero cuando amanecía y el jovencito se quitaba la venda, se daba cuenta de dos cosas. Uno, podía ver el sitio hermoso donde estaba, que no era tan fuerte como pensaba. Y dos, allí a poquitos metros de distancia estaba su padre con una flecha y un arco,
preparado cualquier peligro que podía amenazar a su hijo. Pero el joven no lo sabía. Todo esto era para evaluar su madurez. Y que aún en medio de la noche con los ojos vendados, nunca estuvo solo como pensó. Su padre siempre estaba presente para cuidarlo ante cualquier ataque. Lo mismo sucede con nosotros. Dios siempre está presente. Aunque nuestra incredulidad nos nuble la vista y no nos deje ver las glorias de Dios, Dios siempre está presente. Nuestro Dios es un Dios que se acerca. Aún en medio de los abatimientos más duros, Él está allí, no solamente con un arco y flecha, sino con todo su poder. Él es Elohim, disponible para abatir y acabar con todos nuestros enemigos. Amén. Y así como en medio de esa prueba se probaba la madurez de estos jóvenes, el Señor también permite las pruebas para probar la madurez de nuestra fe. La COVID-19 se ha encargado en 7 meses de hacer eso, de probar si el cristianismo de nosotros era tan real y tan fiel como lo mostrábamos cada domingo. Si hay algo que me ha permitido conocer a mí esta pandemia, este virus, como le quieran llamar, es no solamente ver mi propio pecado primeramente y las áreas donde necesito crecer urgentemente, sino de conocer a mis ovejas. Y me recordó que el cristianismo no es solo palabras, debe demostrarse con hechos y en verdad. Así como en estos momentos con estos indios americanos se probaba la madurez, nuestro Dios, que es más santo que cualquiera de estos indios y más poderoso que cualquiera de ellos, usa estas pruebas para probar la solidez, la madurez, la realidad de nuestra fe. Amén. El salmista añade algo último. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que es Dios para nosotros. Y esta palabra en hebreo es la palabra hebrea Esdras, la misma palabra para la figura central en el libro de Esdras en el Antiguo Testamento. Y esta palabra significa que Dios está presente para ayudar a su pueblo en todo tiempo. Él está siempre presente para fortalecernos en nuestra fragilidad. Decía Spurgeon, Dios solo es nuestro todo. Todos los demás refugios son refugios de mentira. Toda otra fuerza es debilidad, porque el poder pertenece únicamente a Dios. Todo cualquier otro refugio, dinero, relaciones, amistades, seguro médico, presencia policial donde vivimos, el nombre que tú puedas poner, todos esos refugios son refugios de mentira. Y eso incluye nuestras mascarillas, nuestro gel, todo. Mi mayor confianza debe estar en Él. Y Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista escribe que Dios está muy presente cuando Él está en problemas. Hermanos, Dios no se limita a acercarse a nosotros en los tiempos buenos. Dios está presente en todo tiempo. En la bonanza, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Mientras estemos en nuestras camas cómodos y tranquilos, o mientras estemos en el lecho de muerte incluso, Dios está presente. En medio de la prueba, se evidenciará si nuestras almas están paradas sobre la arena o sobre la roca firme que es Dios. La guerra, los problemas, las enfermedades son necesarias para evidenciar en quién o en qué está puesta nuestra confianza. Si nuestras vidas solo se centran en los problemas o en Dios, como lo hizo el salmista. ¿Tú quieres hacer de tu sufrimiento algo peor y más doloroso? Céntrate en los problemas. Nosotros podemos hacer que el sufrimiento sea peor y más duro de lo que ya es. Céntrate en los problemas y verás que es así.
Yo quiero decirte que si realmente no has venido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, Dios no es tu amparo ni tu fortaleza. Si realmente no has entregado tus pecados a Cristo para que Él los perdone, porque tu mayor problema no es el problema financiero, no es la COVID-19, tu mayor problema es tu pecado que te ataca y te persigue. ¿Y saben qué es lo más terrible cuando no lidiamos con nuestro pecado? La Biblia dice, ojo, tu pecado te alcanzará. Y no hay nada peor que tu pecado te alcance y te revuelque, llegue contigo lo que le dé la gana. Tu mayor problema está dentro de ti, no fuera de ti. ¿Lo entendiste? Si pudiéramos ponerle un título a eso, sería: tu mayor problema eres tú. No los demás, no tu vecino, no tu cónyuge, no tus hijos, no tus hermanos. Tu problema está en ti. Y Dios envió a su Hijo a ofrecer su vida para lidiar con el mayor de nuestros problemas. Pero si no has venido a Él en arrepentimiento y creyendo que solo Él puede salvarte de la ira de Dios y perdonar tus pecados, Dios no es tu amparo ni tu refugio en las tribulaciones. Hermanos míos, cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer como seguridad no es nada comparado con el Dios Todopoderoso, quien es nuestro refugio y nuestra fuerza en este tiempo en que tanto lo necesitamos. Que podamos encontrar nuestro consuelo y fortaleza en Él, y que Él pueda ser nuestro refugio y nuestra fuerza por siempre. Decía Spurgeon, suceda lo que suceda, el pueblo de Dios es dichoso y está seguro. Esa es la doctrina de este salmo. Quiere el Señor que podamos centrar nuestras vidas en el Dios del pacto, que nos salvó al ofrecer a su Hijo y que ahora habita dentro de nosotros para ser nuestro refugio y fortaleza. Y demos gracias a Dios por cada prueba, porque refleja la realidad de nuestra fe. Gracias a Dios por estar presente en esos momentos donde nos sentimos en ese bosque, en la oscuridad, amenazado por diversas cosas. Y que podamos recordar, oh Señor, tú siempre estás presente. Oh Señor, las fuerzas que tengo vienen de ti. Y las manos que me sostienen en este momento que quiero caer son las tuyas. Que la fe en Dios nos permita ver su mano invisible obrando en cada aspecto de nuestras vidas. Porque Él es nuestro castillo fuerte, nuestra defensa y nuestro escudo. Todos los demás refugios que este mundo ofrece son mentiras. Él es nuestro refugio. Elohim, el omnipotente y todopoderoso Dios. Oremos.